En 2021, el Barcelona hizo algo que no se hace a la ligera. Le entregó la camiseta número 10, la de Messi, la de Ronaldinho, la de Rivaldo, a un chico de 19 años. Se llamaba Ansu Fati. Y ese día, el club más grande de España le dijo al mundo, sin decirlo con palabras, que ese chico era el heredero, el siguiente en la línea, el elegido. 4 años después, esa misma camiseta está en la espalda de otro, un chico aún más joven, aún más precoz, que ni siquiera tuvo que pedirla, se la dieron porque no había otra opción. Lamine Yamal se convirtió en exactamente lo que Ansu Fati temía, no en su rival, en algo peor, en la prueba viva de que el fútbol no espera a nadie, ni siquiera a los elegidos. Para entender por qué esta historia duele tanto, hay que volver a cuando Ansu Fati no era una duda, sino la mayor certeza que había salido de la Masía desde el propio Messi. Fati debutó con el primer equipo del Barcelona a los 16 años. Y no debutó tímido, debutó marcando, asistiendo, decidiendo partidos como si llevara ahí toda la vida. Se convirtió en el goleador más joven en la historia de la Liga, en el más joven en marcar en la Champions League, y en el internacional más joven de España en casi un siglo. Cuando Messi se fue en 2021, el Barcelona no dudó ni un segundo. Le puso la 10 a Fati, 19 años, y la herencia más pesada del fútbol mundial cayendo sobre sus hombros. Y por un momento, brevísimo, todo parecía encajar. El chico tenía el talento, tenía la chispa, tenía esa cosa imposible de enseñar que separa al bueno del que te deja sin aliento. Pero entonces su cuerpo decidió que no, y esa decisión, que no fue suya, lo cambió absolutamente todo. La primera lesión seria fue el menisco, 305 días fuera. Casi un año entero mirando desde la grada cómo el mundo seguía girando sin él, mientras su rodilla no respondía. Volvió, intentó reconstruirse, y cuando parecía que por fin agarraba ritmo, otra lesión, y después otra más. El ciclo no paraba, y cada vez que caía, volvía un poco menos él. En 3 temporadas completas de la Liga, Ansu Fati solo fue titular en 21 partidos. 21, en 3 años, un número que duele de solo pronunciarlo para alguien con su talento. Lo mandaron a préstamo al Brighton, a la Premier League, buscando que recuperara confianza lejos de la presión del Camp Nou, pero solo fue titular en 3 partidos y marcó 2 goles. Regresó al Barcelona y la puerta ya estaba cerrada. Flick no lo veía, la plantilla había evolucionado, y la camiseta 10, esa que le habían puesto como una corona, empezaba a pesarle como una condena. Porque mientras Fati estaba en camillas, en quirófanos, en banquillos y en aviones hacia préstamos, algo estaba pasando dentro de la Masía que iba a reescribir toda la historia del club. En abril de 2023, un chico de 15 años y 291 días saltó al césped del primer equipo del Barcelona. Era Lamine Yamal, el más joven en debutar en la historia del club, y desde ese momento todo lo que el fútbol le había prometido a Ansu Fati empezó a cumplírselo a otro, no despacio, de golpe, sin aviso, como si el destino tuviera prisa. Yamal marcó su primer gol con el Barcelona y se convirtió en el goleador más joven de la historia del club, un récord que, por cierto, le quitó a Ansu Fati, la primera herida simbólica. Después se convirtió en el internacional más joven de España, otro récord que había sido de Fati, y después lo convocaron para la Eurocopa de 2024. Tenía 16 años. En esa Eurocopa, Yamal marcó el gol de la semifinal contra Francia, un golazo desde fuera del área, con la zurda, que le dio la vuelta al mundo entero en cuestión de segundos. España ganó el torneo, y Yamal, a los 16 años, ya era campeón de Europa. Fue nombrado mejor jugador joven de la competición, con 4 asistencias, récord compartido del torneo. Se convirtió en el jugador más joven en ganar un trofeo internacional importante, rompiendo el récord de Pelé en el Mundial de 1958. Desde Pelé, a los 16. Y mientras todo eso ocurría, nadie decía el nombre de Ansu Fati, nadie lo mencionaba, nadie comparaba, porque comparar hubiera sido cruel, y el fútbol ya había sido suficientemente cruel con él. En el verano de 2025, Barcelona tomó la decisión que todos veían venir pero que nadie quería pronunciar. Le quitó la 10 a Fati y se la dio a Yamal. Yamal se convirtió en el jugador más joven en la historia del club en vestir la 10, un récord que otra vez había pertenecido a Ansu Fati, siempre el mismo nombre siendo borrado por el mismo reemplazo. Pero antes de irse, Fati hizo algo que dice todo sobre él como persona. Habló con Yamal, y cuando le preguntaron por esa conversación, contestó con una frase que rompe el corazón. Dijo: «Siempre estamos juntos en Barcelona, sé que me quiere mucho y me desea lo mejor. Es mutuo, 2 pibes de la Masía, uno que lo consiguió todo y otro que lo perdió casi todo. Y aún así, solo hay cariño». Fati se fue al Mónaco, cedido, con una opción de compra de 11 millones de euros. 11 millones, por el chico al que 4 años antes le habían puesto la camiseta de Messi. Y en Mónaco, lejos de la presión y de los fantasmas, Fati por fin volvió a sonreír. Marcó 12 goles en 30 partidos, y dijo algo que revela más de lo que parece. Dijo que llevaba años sin poder jugar con regularidad, sin sentirse libre en una cancha, que en Mónaco por fin se sentía futbolista otra vez,
como si durante años hubiera olvidado lo que era. Y añadió algo que revela más de lo que parece. Dijo que pasaron muchas cosas que la gente no vio. Muchas cosas que la gente no vio. Esa frase pesa toneladas enteras. Porque detrás de cada lesión hay una rehabilitación solitaria, una duda que nadie escucha, un miedo que no se confiesa en público y un vestuario que sigue adelante sin esperarte. Y mientras Fati encontraba paz en Francia, Yamal seguía destruyendo todo a su paso en Barcelona. En la temporada 2025-2026 registró 16 goles y 11 asistencias en la Liga, subcampeón del Balón de Oro, con 18 años. Mientras Ansu Fati, con 22, jugaba cedido en la Liga francesa, intentando convencer a alguien de que pagara 11 millones por él. 11 millones. Eso es lo que vale hoy, según el mercado, el chico al que el Barcelona le entregó la camiseta de Messi. 11 millones es lo que algunos clubes pagan por un suplente. Y aquí está lo más perturbador del contraste. No es que Fati sea malo. En Mónaco demostró que sigue teniendo un talento enorme. 12 goles no los marca cualquiera en la Ligue 1. El problema nunca fue el talento de Fati. El problema es que su cuerpo le negó el tiempo que necesitaba, justo en el momento exacto en que alguien con más salud y más suerte venía detrás corriendo. Y Yamal no solo vino corriendo, vino rompiendo cada récord que Fati había plantado, uno por uno, como si estuviera siguiendo una lista y tachando nombres sin mirar atrás. Goleador más joven del Barcelona, de Fati a Yamal; internacional más joven de España, de Fati a Yamal; portador más joven de la camiseta 10, de Fati a Yamal, siempre en la misma dirección. Y ahora Yamal está en un mundial, con 18 años, con la 10 del Barcelona en la espalda, con el Balón de Oro al alcance y con toda España construida a su alrededor. Va a salir a una cancha en Estados Unidos frente a millones de ojos y va a hacer lo que lleva haciendo desde los 15, cosas que la gente no cree posibles hasta que las ve con sus propios ojos. Y si España llega lejos, Yamal va a cumplir 19 años el 13 de julio, 6 días antes de la final. Podría jugar la final de un mundial antes de cumplir 20, como Pelé, como nadie más. Todo lo que el fútbol le prometió a Ansu Fati se lo está cumpliendo a otro, no poco a poco. Todo junto, de golpe, como si el destino hubiera acumulado las deudas pendientes y decidiera saldarlas en una sola persona. Y Ansu Fati no está, no fue convocado, está en Mónaco, esperando saber si lo compran o si vuelve a un Barcelona que ya no lo necesita, porque su lugar lo ocupa alguien que llegó más rápido. No está lesionado esta vez, no está en un quirófano ni en una camilla. Está sano, está metiendo goles, está jugando bien, y aún así no alcanza, porque mientras él se recuperaba, el tren se fue. Y eso es lo más cruel de esta historia. Si Fati fuera mediocre, dolería menos. Pero es bueno. 12 goles en Mónaco lo prueban. Solo que bueno ya no basta, cuando el que te reemplazó es extraordinario. Y lo más brutal de todo es que esto no es una historia de villanos. Yamal no le robó nada a Fati. Las lesiones se lo robaron. El tiempo se lo robó. Y Yamal simplemente llenó el vacío que el destino dejó. Fati y Yamal se criaron en el mismo club, en la misma cantera, probablemente pisaron los mismos metros de césped en Sant Joan d'Espí, y los dos tenían todo para ser el elegido, solo que el cuerpo de uno aguantó y el del otro no. Pero el resultado es el mismo. El chico que iba a ser el heredero de Messi se convirtió en la respuesta a una pregunta de trivia. ¿Quién llevó la 10 entre Messi y Yamal? Y esa es exactamente la cosa que Ansu Fati más temía. No que apareciera alguien mejor, que apareciera alguien más sano en el momento justo y que el mundo simplemente siguiera adelante sin él. Lamine Yamal se convirtió en exactamente lo que Ansu Fati temía, no en su enemigo, en su reemplazo, en la versión de sí mismo que él nunca pudo ser, no porque no quisiera, sino porque su cuerpo no lo dejó. Y la pregunta más triste de toda esta historia no es si Yamal va a ganar un mundial, es si Ansu Fati, en algún rincón de Mónaco, todavía se pregunta qué habría pasado si sus rodillas hubieran aguantado.